Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Y hoy vamos a aprender acerca de las haciendas en el Porfiriato. Conoceremos cómo eran las haciendas en el Porfiriato. Vamos a aprender acerca de las características principales de las haciendas en México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El Porfiriato es un periodo de la historia de México en donde Porfirio Díaz gobernó desde 1877 a 1880 y de 1884 a 1911. La época del Porfiriato se caracteriza por haber sido una época de desigualdad y polarización social en México. Además, Porfirio Díaz también se convirtió en una persona que impulsó el progreso y la modernidad de México. Sin embargo, los beneficios eran para muy pocas personas. Se procuró la inversión extranjera y el desarrollo de vías férreas. Parte importante de este desarrollo y de la marcada desigualdad existente en el Porfiriato son las haciendas. ¿Pero qué es una hacienda? Una hacienda es una extensión de terreno de gran tamaño. Generalmente se ocupan para la explotación de carácter latifundista. El latifundio es una propiedad extensa de tierra que se utiliza para la agricultura y otras actividades económicas. El tendido de vías férreas consolidó las haciendas durante la época del Porfiriato. Sumado a esto, México vivía una estabilidad económica bastante favorable y desde luego que la inversión extranjera en México estaba siendo cada vez más fuerte. Además, la consolidación de la hacienda porfiriana como una forma de negocio fue posible gracias a las reformas y a la expedición de nuevas leyes que motivaron a los extranjeros y a los mexicanos a invertir en el país. Una de ellas fue la Ley de Terrenos Baldíos de 1883 ligada a la agricultura. Esta ley tenía como objetivo fraccionar las propiedades comunales de los pueblos rurales e indígenas para transformarlas en propiedades comerciales. De esta forma, esta ley despojó a muchos campesinos de sus tierras y como consecuencia, muchos campesinos tuvieron que vender sus tierras a los hacendados y de ser dueños de sus tierras se convirtieron en peones. El poder de los terratenientes, es decir, de los dueños de las haciendas durante el Porfiriato, se convirtió en un poder que lastimaba, que hacía menos a los campesinos. Esto en algunos casos, pero por lo regular era así. Existían las tiendas de raya. Las tiendas de raya son los establecimientos en donde los campesinos podían adquirir el canasto básico, la canasta básica, los alimentos como el frijol, el maíz y el chile para poder subsistir. Se les denomina tienda de raya, puesto que los campesinos no sabían leer ni mucho menos escribir, entonces siempre firmaban con una raya lo que sacaban de esa tienda. Dicha tienda era de los hacendados, entonces imagínate las deudas que luego tenían los campesinos con esos hacendados. Eran deudas a veces impagables, además de que los salarios en las haciendas eran muy bajos y los costos de los productos eran muy altos. Las haciendas tenían desde su capilla o iglesia para poder practicar la religión, también tenían grandes terrenos para poder hacer las diversas actividades agrícolas, había también terrenos destinados para las actividades de la ganadería y desde luego que las haciendas llegaron a crecer tanto que se convirtieron en ocasiones en algunos poblados. Los trabajadores de las haciendas de a poco fueron recuperando sus tierras, todo esto producto de los efectos de la Revolución Mexicana. Hoy en día esas haciendas ya no existen de tal manera, lo que existen son los denominados ejidos comunales. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!